Sol Carreño, quien nos acompaña en vivo. Gracias, Sol, por estar con nosotros. Hace un momento, Sol, en una nota, una ciudadana lo describía perfectamente, ¿no? Dijo, una palabra que habló el presidente nos afectó. ¿Estará consciente el presidente que ya no es candidato y que sus palabras como presidente tienen consecuencias, sea para bien o para mal? Marisol, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Creo que el presidente no se comporta como una persona consciente del efecto de sus palabras. Creo que la elección del momento, si es que ha habido una elección para decir esto, que era justamente mientras la presidenta del Consejo de Ministros trataba de llamar hacia una confianza, literalmente, y no solo una confianza del Congreso, sino una confianza que trasciende eso, que llega al pueblo o que llega incluso a los mercados internacionales. Y decía ella que comprendían la importancia de la inversión privada y que querían generar las condiciones para que se produjera una mayor y mejor inversión privada que sirviera de beneficio a más peruanos. Lo dijo más o menos con esas palabras. En paralelo sale el presidente a decir esto, que es un mensaje que ha generado una tremenda inestabilidad, un retroceso de la poca confianza que se había logrado en las últimas semanas y que además se ve claramente en el tema de la subida del dólar inmediatamente. Se ha visto en las reacciones de la gente, en el reportaje que has pasado antes de este último. Y una cosa muy interesante que se ha visto allí es que el impacto no es un tema que afecte a las inversiones extranjeras, a los grandes empresarios, a los grandes capitales en particular. Es algo que afecta a las personas. Así es. Y afecta más a quien menos tiene. Entonces, a tu pregunta, reitero la respuesta. Creo que el presidente no es consciente del impacto de sus palabras, porque al que menos le conviene es a él. Es decir, no nos conviene a ninguno de los peruanos, pero a él, en la posición en la que está, con un poder tan precario, porque la verdad es que tiene un poder precario, no le conviene generar inestabilidad. Hay muchas personas que intentan vacarlo, particularmente yo no creo que sea una buena idea estar recurriendo a vacancias todo el tiempo. Creo que la democracia tiene que estar por encima de eso y que tiene que recurrir a los instrumentos democráticos como censuras, como controles de poder y a todas las posibilidades de concertación que hay en el intermedio. Ahora, pero debería saber que está en una posición frágil, entonces no puede decir una cosa así. claro, y pone en posición frágil también, Sol, a Mirta Vázquez, ¿no es cierto? Porque ahora tal vez esté en mayor riesgo el voto de confianza cuando se retome la sesión el próximo 4 de noviembre. Definitivamente está en mayor riesgo. Personas que se habían manifestado a favor de una confianza anticipada ya dijeron que van a repensar su voto. Personas, me refiero a congresistas, ¿no? Bancadas que se presumía que podían estar dispuestas a darle la confianza, ahora a través de voceros, a través de sus integrantes, dan a entender que no, que primero van a escuchar qué cosa tiene que decir respecto a estas declaraciones de Castillo. Y la pregunta que uno se hace es, más allá de lo que diga, ¿a quién le creemos y por qué le creemos? Claro, porque hay estos mensajes que pensábamos que se habían terminado con la salida de Guido Bellido, ¿no es cierto? Cuando veíamos estos mensajes de uno y otro lado y que chocaban y no sabíamos quién daba el norte un poco en el gobierno, pero ahora es el mismo presidente, ya no es el premier, sino es el mismo presidente el que de alguna manera da mensajes contradictorios. Y hay que recordar que lo que gatilla la salida de Bellido es justamente su forma de afrontar el tema de Camisea. Entonces, y sale el presidente a decir, no, nosotros no queremos hacer las cosas así, no va a haber estatizaciones. Es más, en una gira internacional dijo que no iba a haber estatizaciones. Y luego se aparece en un lugar del Perú donde encuentra un público dispuesto a aplaudirlo y sale nuevamente con este discurso que recuerda el plan de gobierno del Perú Libre de Vladimir Cerrón y del cual él de alguna manera intentaba deslindar al nombrar a Mirta Vázquez, porque no se puede entender de otra forma, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Hay quienes interpretan que en este doble discurso, he estado viendo que hay distintas interpretaciones, ¿no? Hay quien interpreta que en este doble discurso hay, incluso lo han llamado una perversidad de la izquierda, es decir, que hay una intencionalidad y que en realidad el presidente Castillo es plenamente consciente y tiene un juego y utiliza a Mirta Vázquez como una pieza para poder seguir con esta agenda. Mi primera interpretación fue distinta. Mi primera interpretación
y yo me inclino más, sigo inclinándome más por esa, es que el presidente Castillo no tiene una conciencia de su posición, que no ha asumido realmente una conciencia de lo que significa ser presidente de la República, que todavía no logra deslindarse de su papel de candidato y no logra deslindarse de su naturaleza de persona que protesta. Porque recordemos que él surge del sindicalismo, y el sindicalismo es, en esencia, un lugar de protesta contra el orden. Entonces, él se enfrenta ahora a estar en la otra posición y no parece haber asumido realmente el papel que le corresponde. Que es el de le toca otro papel, claro, que es el de presidente, y es el de presidente de todos los peruanos. ¿No es? Así es. No de los que votaron por él. En el momento en que sale elegido presidente, se convierte en presidente de todos los peruanos, los que lo quieren, los que no lo quieren, los que confían en él, los que no confían en él. Y tiene una obligación con todos los peruanos, que definitivamente no está cumpliendo. Ahora, pero mañana, lo que yo quería decir, sí, para terminar la idea, lo que quería decir es que sea cual sea la posición que tú tengas, es decir, sea que creas que esto es intencionado y que es una mente perversa, lo que quieras, o sea que creas lo que pienso yo, que es que no logra asumir su rol, el resultado en todas las circunstancias es el mismo. El señor Pedro Castillo está generando inestabilidad, la inestabilidad nos hace daño a todos los peruanos, la inestabilidad le hace daño al gobierno, sea de izquierda o de derecha. El gobierno, sea de izquierda o de derecha, requiere de la inversión privada, requiere de la confianza, requiere que el dólar baje, requiere que la gente tenga mejores precios. Efectivamente, en todas las encuestas últimas sale como prioridad de los encuestados la reactivación económica, porque la gente lo que quiere es trabajo, y hay consecuencias también de lo dicho por el presidente. Vamos a revisar a continuación un tuit de la congresista Pati Chirinos, que dice: presentar una moción urgente para que antes de reiniciar el debate del voto de confianza, la Premier dé explicaciones por el doble discurso del presidente Castillo, que ofrece políticas de estatización en plazas y calles, generando mayor inestabilidad y crisis económica. Entonces, al escenario que se va a tener que enfrentar el 4 de noviembre, la Premier pues la va a tener complicada. Muy, muy complicada. Y no solo es un tema del escenario del 4 de noviembre, en realidad lo tenemos muy complicado como país, porque en la realidad, más allá de lo que se decida en el Congreso, en la realidad no hay confianza. O sea, que se dé o no el voto de confianza no significa que haya confianza. Y la economía depende de la confianza real, no de que se dé el voto de confianza. La economía depende de que los agentes económicos confíen, y cada vez confían menos. Y no solo confían menos los grandes empresarios, sino, como lo ha revelado tu reportaje, la gente de la calle también confía menos. Y no solo se trata de que no se hacen grandes inversiones, sino que se trata de que la gente normal, la de la calle, la clase media, ni siquiera pinta su casa porque tiene miedo de hacer un gasto, porque no sabe cuánto va a valer su dinero. Y efectivamente, entonces, esto no es responsabilidad no solo de la Premier, como tú dices, ni del ministro Pedro Franque, ahora convertido en traductor, sino es responsabilidad del presidente Pedro Castillo y de sus palabras. Gracias, Sol Carreño, por acompañarnos esta noche en la edición central.